Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al mensaje de nuestro programa Encuentros. Corría el año 600 de la vida de Noé cuando en esos días sucedió algo único en su vida, único en la historia de la humanidad. Se abrieron nada más ni nada menos que desde abajo, con estallido estruendoso, las fuentes del gran abismo y por arriba las cataratas de los cielos fueron abiertas también, y así fue destruido con agua todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, dice Génesis capítulo 7. Porque vio Dios que la maldad del hombre sobre la tierra era demasiada y que la tendencia de sus pensamientos era continuamente al mal, dice Génesis capítulo 6. Así que Dios dijo, hasta aquí hemos llegado, y los arrasó a todos. Unos 2000 años después de aquel acontecimiento universal, y hace tan solo también unos 2000 años atrás, Jesús dijo, como sucedió en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Como también sucedía en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre venga. Si juntamos los dos relatos que pone Jesús para llamar la atención, es decir, lo que sucedió en los días de Noé con lo sucedido en los días de Lot, y lo comparamos en los días de hoy, tenemos un asombroso parecido. Primero, vemos un montón de gente perdida en masa. Segundo, vemos gente jugando con el matrimonio. Y tercero, todo el mundo está buscando la buena vida. Exactamente los mismos tres elementos de aquel entonces, de hace unos 4000 años atrás, son asombrosamente los mismos elementos del día de hoy. Por eso, decíamos que este tema nos catapultará una vez más a hablar de los dos temas fundamentales y constantes de nuestro ministerio en este canal. Primero, proclamar el Evangelio de salvación para esa masa perdida del día de hoy. Segundo, denunciar el tema del divorcio y recasamiento de divorciado del día de hoy, igual que en los días de Noé. En la red encontrará, estimado oyente, montones de mensajes de predicadores famosos con el mismo tema nuestro de hoy. Así que haga una cosa, escuche el nuestro. Haga una comparativa y luego vea la liviandad, el sensacionalismo barato, el negocio, el enfoque solo escatológico del tema, la carencia doctrinal, la pobreza de esos mensajes o la simple moralidad con que se toca este tema de Noé por parte de esos mal llamados pastores sensacionalistas y vividores que usan estos temas para asustar a la gente, no para ayudarles. Todos esos predicadores le asustarán, pero no le dirán cómo librarse de los actuales días de Noé. Le dirán cómo moralizarse, pero no cómo escapar a la catástrofe provocada por la maldad de los actuales días de Noé. No le dirán cómo salvarse del día del desastre, ni tan siquiera cómo estar preparado para el fin de sus días, o sea, la muerte. Todo es sensacionalismo, moralidad, asustar y, por supuesto, hacer conferencias, libros, audios, etc. como un puro negocio. Haga la prueba, estimado oyente. Busque un solo mensaje de esos sensacionalistas de hoy que le digan correctamente cómo escapar de las consecuencias de los actuales días de Noé, y verá que no hay ni uno que toque el tema de Noé y luego hable del verdadero evangelio de salvación. Nosotros mismos lo hemos comprobado. Tan seguros estamos de nuestro mensaje que hablamos así con propiedad y con conocimiento de causa. Estamos rodeados de lobos que distraen a las cabras hacia lo moral
o hacia asustar a la gente con el tema de Noé. Pero no les dan la salida, no la dan porque no lo saben, porque ellos también son parte de la masa que quedará ahogada el día de su diluvio o el día que Dios vuelva a descargar su ira sobre este planeta, porque no enseñan ni saben cómo escapar ellos mismos a las consecuencias de los días de Noé actuales. Solo se centran estos predicadores en dar datos, en alarmar, asustar y hacer negocio del tema escatológico. Analizaremos entonces 3 pasajes por separado para desarrollar el tema del día de hoy. Entremos en materia. Veamos el primer pasaje, Lucas capítulo 17, del 26 al 30, y lo iremos analizando frase a frase, versículo a versículo. Primera frase del verso 26. Dice, como en los días de Noé. Estimado oyente, ya sabemos que estos son días como los días de Noé y Lot, incluso peores. Hay más pecado y maldad ahora que antes. Pero la clave, el punto importante, no es el tema de la segunda venida, no, ni hablar horas de la realidad del mundo perverso en el que vivimos, sino que siendo los días como los de Noé y Lot, es necesario saber cómo escapar individualmente a su venida sobre nuestra vida. Es decir, cómo ser salvado de estos días similares a los de Lot y Noé, cómo ser rescatado de esta corriente mundana y cómo ser salvado cuando el Señor venga a llamarte el día de tu catástrofe personal, es decir, tu muerte. Eso es lo verdaderamente importante del tema de Noé. Aquí no es tanto el tema de la segunda venida de Jesús, ni la realidad terrible social del día de hoy que por siglos se ha hablado, y hasta cansa. Y la realidad es que nada cambia, e incluso Jesús aún no ha venido. Nosotros creemos en la doctrina de la segunda venida de Jesús, creemos en la depravación humana, pero no nos centramos en la segunda venida, nos centramos en la venida sobre tu alma, la venida sorpresiva sobre tu vida, la venida sobre ti de la muerte. Nos centramos en preparar a la gente individualmente para cuando el Señor te venga a buscar por medio de la muerte. Eso es lo prioritario, y ese debe ser el llamado de atención de este mensaje. Muchos han muerto esperando la segunda venida, y Jesús no vino, y no se habían preparado para la muerte. Menudo absurdo. Los predicadores sensacionalistas del día de hoy no preparan a la gente para cuando les llegue la catástrofe individual de su muerte, para cuando les llegue su propio diluvio. Los asustan, como dijimos, les dan horas y horas de prédicas con detalles curiosos de la segunda venida, fechas, datos, curiosidades, hipótesis, pero nunca dicen nada del Evangelio que los prepara para esa venida sobre sus vidas. Nunca les dicen a la gente cómo escapar de la muerte. Esa es la diferencia entre este ministerio Tinajas y los otros predicadores y los otros ministerios. Estimado oyente, al igual que Noé, te invitamos a subir al arca del Evangelio, porque como los días de Noé, también hoy llegará la muerte por causa de tu maldad que has desarrollado en toda tu vida. Recuerda que la paga del pecado es la muerte. El Evangelio, es decir, ese mensaje que nosotros presentamos de forma jurídica, que consta básicamente de 2 noticias y de 2 condiciones, es el arca que te libra de la catástrofe eterna cuando caiga la lluvia de la muerte sobre tu vida. Repito, el Evangelio es el arca que te libra de la catástrofe eterna cuando caiga la lluvia de la muerte sobre tu vida. Como en los días de Noé, construyendo el arca, también nosotros avisamos a la gente por años construyendo este canal, vídeo a vídeo, mensaje a mensaje, como Noé construía su arca tronco a tronco, madera a madera. Como en los días de Noé, nos centramos en avisar a la gente que se suban al arca, porque un día Dios cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad y llegará a tu fin. El arca de salvación es el Evangelio, estimado oyente. Sí, como has oído.
La Biblia presenta el arca de salvación, que es el verdadero Evangelio, como una cuestión jurídica. Y decimos esto porque el Evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio, lo que merece el hombre es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. Y en una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así demostrado bíblicamente hablando, estimado oyente, que el Evangelio, el arca que salva, es una cuestión jurídica y así debe ser predicado en esta generación perversa como en los días de Noé. Dicho esto, el Evangelio verdadero propiamente dicho, entonces, consiste en presentar estos elementos jurídicos correctamente combinados en dos noticias jurídicas. La primera y mala noticia jurídica es demostrar que, primero, el hombre está totalmente condenado por los delitos que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también está condenado por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los delitos del hombre, y también debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los delitos del hombre. Entonces, con todo esto, el hombre frente a Dios tiene un grave problema. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él, como en los días de Noé, aunque ellos no se daban cuenta. ¿Cómo librarse de esta situación de perdición, estimado oyente? Porque los pecados, es decir, los delitos, demandan justicia. Piense esto. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido, le espera la cárcel eterna. Pero, si la justicia cae sobre otro, entonces hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere y mientras no le caiga su propio diluvio. Pero la segunda y buena noticia jurídica es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, el Padre descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer su justicia de tus injusticias. Justicia que mereces recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo, haciendo justicia de tus injusticias, de esta manera se cancela la justicia divina contra el hombre y por otro lado se retira la ira de Dios sobre el hombre. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Él nunca pecó y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor tuyo y mío, como hombres pecadores. Entonces, ¿ya estamos todos perdonados porque hay un arca ya hecha? No, hay que subirse al arca. En conclusión, Dios manda a todo hombre, en estos días de Noé, dos condiciones. Primero, que reconozca sus delitos y los abandone. Eso es el arrepentimiento. Segunda condición, que crea, es decir, que se apropie de la justicia caída en la cruz. Cuando el hombre obedece estas dos condiciones, es decir, se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia caída en la cruz, segunda condición,
entonces Dios lo declara totalmente perdonado, totalmente reconciliado y totalmente salvado de la ira del diluvio. Por lo tanto, ahora sí el hombre puede estar tranquilo porque podrá entrar en la gloria de Dios. Este es el arca, estimado oyente. Súbete hoy mismo al arca porque mañana puede empezar a llover sobre tu vida y ahogarte. Entra por la puerta del arca del Evangelio y serás salvo de esta generación perversa, libre del castigo, y entrarás un día en un mundo nuevo como entró Noé. Que conste en acta. Versículo 27. Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. De la misma manera en el día de hoy sucede así, estimado oyente. Esto es lo único que le importa a la gente. Dicho en otras palabras, solo les importa la buena vida, pero va a llegar un día irremediablemente que caerá sobre ellos la desgracia de la muerte, su propio diluvio. En aquellos días la muerte les vino por agua o por fuego, pero la muerte puede venirte a ti por cualquier medio. Comer, beber, casarse, comprar, plantar y edificar no es malo en sí mismo. El problema es cuando todo eso es tu Dios y nada te importa del verdadero Dios. Hay gente religiosa o moral que compra, vende, come, duerme, se casa, edifica una familia o edifica una casa, etc. Pero, todo lo hacen al margen de Dios y sin la protección del arca del Evangelio. Lo que subyace en este texto es que la centralidad de todas estas personas del tiempo de Lot y de Noé estaba solo en vivir esas cosas de la buena vida al margen de Dios y solo buscando la buena vida. No debemos tampoco dejar de tocar el segundo tema que también nombra este texto. Dice: se casaban y se daban en casamiento. O, dicho en otras palabras, la ligereza con que se tomaba el casamiento, que al igual que el día de hoy, la gente se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, como si aquí no pasara nada. Nuestros seguidores saben que somos acérrimos combatientes contra el divorcio y contra el recasamiento del divorciado. Y aunque no es este ahora el tema central de este mensaje, lo dejamos como denuncia e invitamos a nuestros oyentes nuevos a ver nuestros audios sobre estar totalmente en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. No hay nada que permita el divorcio en la Biblia, excepto en caso de uniones fornicarias, tipo incesto, bigamia y uniones homosexuales. Solo esos casos pueden ser divorciados. Pero el divorcio por adulterio, por abandono, por violencia, no existe en la Biblia. Solo pueden separarse, pero no pueden divorciarse. Que conste en acta. Versículo 29 dice: los destruyó a todos. En estos días en España, tristemente, unas lluvias de tan solo unos 400 litros por metro cuadrado, que es mucho, arrasó pueblos y vidas de repente. Empezó a llover y arrasó todo: casas, animales, cosechas, coches, vidas. ¿Cómo habrá sido el diluvio de los días de Noé, que los destruyó a todos en todo el planeta? Escapa de esa destrucción que a todos de forma colectiva o de forma individual llegará irremediablemente, estimado oyente. Y para poder escapar de la destrucción de las aguas de la muerte, solo se conseguía por medio del arca. Y en el día de hoy solo se consigue por medio del arca del Evangelio del nuevo Noé, el Señor Jesús. Cuando una persona reconoce sus pecados y los abandona, primera condición. Y cuando una persona reconoce que el Señor Jesús le cayó la justicia que merecen tus injusticias, segunda condición, entonces Dios te salva de las aguas de la muerte y te libra de la destrucción del diluvio eterno.
Así que, estimado oyente, luego de este mensaje, vaya a su habitación o busque un lugar tranquilo. Póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia ante Dios, ante quien usted ha ofendido durante tantos años con la mala vida. Obedezca las dos condiciones para ser librado del diluvio y del fuego eterno que un día llegará irremediablemente sobre su vida. Vaya a su habitación, reconozca sus pecados de forma detallada, uno a uno. Esa es la primera condición. Y luego, aprópiese de la justicia que cayó sobre Jesús, que es la segunda condición. Justicia que usted merece recibir en el castigo eterno. Cuando usted obedece estas dos condiciones, entonces usted será como un Noé o un Lot salvado de la destrucción que puede llegar a su vida, a su pueblo, a su ciudad o un día sobre este planeta. Versículo 30. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre venga. En el Ministerio Tinajas creemos en la segunda venida del Señor Jesús, estimado oyente. Es una doctrina bíblica irrefutable, pero también creemos, por evidencia objetiva, que el Señor puede venir por ti de forma individual en cualquier momento antes de que llegue esa segunda venida gloriosa a la tierra, a la vista de todos. Debe preocuparte no la segunda venida física de Jesús, sino la venida de Él sobre tu vida y tu alma. ¿De qué sirve al hombre ganar su vida comiendo, bebiendo, plantando, comprando, vendiendo, casándose, edificando, si pierde su alma en su propio diluvio personal? La muerte viene sin avisar, pero nosotros somos como Noé. Te avisamos que el Señor un día vendrá sobre ti con su diluvio. Prepárate. Súbete al arca mientras puedas. Pasemos ahora al análisis del segundo pasaje del estudio del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, y dice así Pedro: cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron salvadas. Como siempre decimos, si por un solo pecado el diablo fue expulsado del cielo al instante, si por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso al instante, entonces nos ponemos a pensar, ¿cuántos pecados habrás cometido en tu vida, estimado oyente? Nos preguntamos también, ¿por qué entonces Dios aún no te expulsó del planeta Tierra? Piénsalo, es por paciencia, no por amor, no por misericordia, no por ser un Dios bonachón. Dios es un juez, y un juez no es amoroso, no es consentidor. Dios es un juez justo. Dios no te ha quitado la vida, no te ha quitado de este planeta, a pesar de tener muchos pecados, por paciencia, para que te subas al arca del Evangelio de Salvación. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 como complemento a lo que estamos diciendo: tened bien entendido esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No abuses de la paciencia de Dios, estimado oyente, porque nunca sabes cuándo puede empezar a llover sobre tu vida y caiga sobre ti tu propio diluvio y te mate. Reacciona, estimado oyente, ante estas palabras de este Noé que te habla hoy. No te dejes llevar por la cantinela de los pastores del día de hoy que por mucho que te asusten, si no te dan la puerta de salida, el Evangelio, el fuego o el agua, un día te atraparán. Los pastores del día de hoy hablan mucho de los días de Noé, pero no ofrecen el arca verdadera que es el Evangelio. Asustan, hacen prédicas muy bonitas, pero sales de ahí vacío, sin saber cómo escapar a los actuales días de Noé. ¿De qué sirve predicar este texto si no te dicen cómo salvarte de tu propio diluvio que un día vendrá irremediablemente sobre tu vida? ¿De qué sirve predicar de cualquier texto de la Biblia incluso si no te predican el Evangelio?
Como pueden ver, no nos centramos en la segunda venida de Jesús. No nos centramos en el sensacionalismo del futuro. No nos centramos en asustar a la gente con la escatología. Pero la muerte es una realidad presente. Nos centramos en redirigir todo texto de la Biblia hacia el arca que salva, el Evangelio. Así se debe predicar, estimado oyente. El versículo termina de una manera poco creíble. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. Al final del versículo: pocas personas fueron salvas. Si el aspecto moral y social de aquel entonces es igual al día de hoy, entonces en este aspecto también es igual. Es decir, pocas son las personas que también hoy se salvan. Impresiona solo de leerlo. Hay millones de personas malas. Hay también miles de iglesias, o sea, arcas rotas, arcas rajadas, arcas mal hechas con agujeros, que se hundirán cuando venga tu diluvio personal, porque eso no salva. La Biblia dice en este pasaje que son pocos los que se salvan. Hay miles de personas religiosas en el día de hoy, miles de personas morales, pero el texto dice que son pocas las que se salvan. Es para temblar, estimado oyente. ¿Cómo se salvaron esas pocas personas de los días de Noé? Solo en el arca robusta diseñada por Dios, con las medidas dadas por Dios. Así es el Evangelio del día de hoy. El arca diseñada por Dios, la única que salva a esos pocos. En esos días que empezó a llover y subir el nivel del agua, seguro que mucha gente empezó a fabricar sus propias arcas de salvación, sus botes, sus barcos, sus flotadores, pensando que eso les ayudaría, pero todo eso se rompió, todo eso falló y los ahogó a todos. Solo unos pocos se salvaron en el arca de Dios, dice el texto, y lo mismo sucede en el día de hoy. Solo unos pocos se salvan, y solo se salvan por medio del verdadero Evangelio, que es el arca de Dios. Y por eso es bueno no meterte en un arca equivocada que no aguantará tu diluvio. Piénsalo. El tercer pasaje que meditaremos en el día de hoy es el de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice así: guardó Dios a Noé, pregonero de justicia. De la misma manera, estimado oyente, este pregonero que está escuchando ahora, y pocas personas más en el día de hoy, pregonamos correctamente el tema de la justicia divina. Esas 7 personas creían lo mismo que Noé, y eran pocas. Esas 7 pocas personas, en medio de millones de personas de aquel tiempo, representan también al pequeño grupo de hoy que se salvan, porque el resto no quieren entrar en el arca de la justicia del Evangelio. De la misma manera en el día de hoy, a pesar de la superabundante religiosidad que hay en masa, mega iglesias, miles de pastores, como seguro lo había en los tiempos de Noé, porque el hombre siempre fue religioso, a pesar de eso, la Biblia dice que la fe es de pocos, la manada de ovejas es pequeña, los que entran por la puerta estrecha son pocos, y como dice este texto, los que se salvan son pocos. Así que, estimado oyente, agárrese a esta arca de la justicia que predicamos y pregonamos como modernos Noé, y forme parte de ese grupo de 7, es decir, forme parte del arca del Evangelio verdadero. Este Noé que les habla lleva años construyendo este canal con tan solo unas pocas personas que también creen y contribuyen a fabricar este arca y que nos ayudan a construir este ministerio para que se salve la gente. No nos centremos en la parte escatológica del tema como hacen todos los pastores del día de hoy, sino más bien nos centremos en hablar de que en cualquier momento puede venir sobre ti tu propia catástrofe, tu propia escatología, tu propio fin de la vida, tu propio de repente, tu propio diluvio
tu propia muerte. En conclusión, estimado oyente, primero, cuidado con los falsos Noé del día de hoy. Segundo, cuidado porque su propio diluvio, estimado oyente, puede llegarle como en los días de Noé en cualquier momento y lo ahogará. Y tercero, súbase cuanto antes al arca del Evangelio. Y hasta aquí, estimado oyente, la advertencia de este Noé del día de hoy. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido brevemente la verdad, solo la verdad y nada más que el verdadero enfoque de la verdad, el pastor Noé Ricoy, del Arca Ministerio Tinajas, desde aquí donde pregonamos el Arca de Salvación en los astilleros de las tierras de España. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.